Después de leer tantas historias en este canal, me di cuenta de algo. Conozco más a sus mitos que a él mismo, así que decidí investigar un poco al respecto. ¿Quién es el hombre detrás de los mitos, de las dimensiones cósmicas, del terror que atraviesa dimensiones? Hoy no vengo a contarte una historia más, hoy vengo a contarte su historia, la historia de su vida. Y te aseguro que la vida de H.P. Lovecraft tiene tanto misterio y oscuridad como cualquiera de sus relatos. H.P. Lovecraft llevó una vida pobre, trabajó de casi cualquier cosa que le saliera para ganarse el sustento. Para bien o para mal, esos años de encierro fueron los más fructíferos para él. Sus últimos años se dedicó a escribir. Howard Philip Lovecraft nació en Providence, en Rhode Island, el 20 de agosto de 1890. Él fue hijo único de Scott Lovecraft, un comerciante de metales preciosos y de joyería, y de Sarah Susan Phillips. Es descendiente de una familia adinerada, razón por la cual Lovecraft tenía descendencia británica, y fue hecho de que Lovecraft siempre se considerara un aristócrata, a pesar de las penurias económicas que atravesaba. A los 3 años, el padre de Lovecraft sufrió de una crisis nerviosa y fue internado en un centro psiquiátrico, donde fallece cuando el pequeño escritor cumple los 5 años de edad. Lovecraft era un niño muy solitario, al que le gustaba ir por sitios extraños y alejados de los demás. Se perdía entre imaginarias historias infantiles propias de su edad, la cual era una forma de escapar de su madre estricta, por así decirlo, quien le prohibía jugar con niños de clase inferior. Tampoco Lovecraft se adaptaba a los chicos de su edad, ya que al contrario de él optaban por jugar dinámicas más físicas, y él era un poquito más cohibido, introvertido, más mental, más imaginativo. Su abuelo materno fue uno de los causantes, de los culpables de su amor por la lectura. Lovecraft se convirtió en un niño prodigio, por así decirlo. A los 2 años recitaba poesía, leía a los 3 y a los 5 declaró ser ateo. Empezó a escribir a los 7 y su género favorito eran las novelas policíacas. Él era muy poco perseverante en los estudios, por lo que a los 8 años terminó dejándolo. Aún así seguía absorbiendo conocimiento de todas las fuentes posibles. Se iba nutriendo de las materias que a él más le interesaban. Todo esto por su propia cuenta. Seguía leyendo, adquiriendo conocimientos de química, de astronomía, llegando a escribir en algunas revistas científicas. Intentó regresar a la escuela tiempo después para cursar educación secundaria durante 2 años y medio, hasta que abandonó definitivamente la escuela. A los 15 años escribió su primer relato literario, La bestia de la cueva, al estilo de los cuentos de terror gótico de Edgar Allan Poe. La muerte de su abuelo, a quien él apreciaba demasiado, junto a la inestable economía de su familia, el fracaso en sus estudios, lo llevó a mudarse del lugar. Todo esto lo sumió en una muy fuerte depresión. Se aisló en el ático de la casa de sus tías, sin apenas contacto con el mundo exterior. Se dedicó a escribir, como por ejemplo, se dedicó a editar los cuentos de otros, por dinero, e incluso a ser de escritor fantasma. Sus amigos lo animaron a escribir nuevamente ficción, por lo que escribió Dagon, su primera publicación profesional, y La tumba. Gracias a ello entró al mundo de otros autores de la época, como Robert Howard, creador de Conan el Bárbaro o Salomón. Su madre falleció en 1921, tras una larga enfermedad. Los recursos de la familia se iban agotando cada vez más y más, y él se vio obligado a trabajar corrigiendo textos de otros autores, e incluso escribiendo clandestinamente para ellos. Poco tiempo después conoció a su esposa, Sonia Green, la cual fue propietaria de una tienda de sombreros y escritora apasionada, escritora aficionada, con la que se casó y se mudó a Nueva York. En este caso, para la mala fortuna, parecía perseguir a Lovecraft. Primero, su mujer perdió el negocio y él era incapaz de encontrar trabajo también. La pareja se fue distanciando poco a poco hasta que, después de 2 años, se divorcian. Lovecraft regresa a su sierra natal, a Providence,
y abrumado por el fracaso, cada vez sumido más en el autoaislamiento que él mismo se sometía, valiendo la redundancia, Lovecraft escribe algunos de sus mejores relatos, como La llamada de Cthulhu, En las montañas de la locura o el caso de Charles Dexter. En sus últimos años, llegó a vivir en las sombras de una economía poco favorable, en una pequeña habitación de alquiler. La longitud y la densidad de sus relatos hacía que sus escritos sean rechazados y solo se hizo famoso después de su muerte. Su salud se iba deteriorando de a pocos y el 15 de marzo de 1937 acaba falleciendo, con solo 47 años de edad, víctima de un cáncer. Como dice Molina en el 2020, en el libro Narrativa Completa, volumen 1 de Lovecraft, este de aquí por si lo quieren comprar, Howard Phillips Lovecraft fue un ave nocturna y un cazador de sueños. En mi opinión, y siguiendo la hilación de Molina, pese a que Lovecraft sea un ermitaño por elección propia, él vivió en una soledad interna, soberbiamente orgulloso de su carencia de practicidad a la hora de escribir y de su autosuficiencia. La noche para él no solo era el lugar ideal para el abrigo de las miradas, sino que también fue el escenario favorito para contemplar las estrellas, leer cuántos libros caían en su poder y sobre todo escribir. Él escribía poesía, ensayos, relatos y sus más de 100.000 cartas acreditadas. Los relatos de Lovecraft nos invitan a sumergirnos en los terrores del alma, el miedo a lo desconocido, la enfermedad, la perversidad, la decadencia, pero sobre todo estas cosas el miedo cósmico, el terror de los espacios infinitos. A través de la visión de este autor viajaremos hacia regiones donde nadie se ha aventurado, demostrando que los sueños constituyen una puerta de entrada a las otras dimensiones, más allá de una cuarta dimensión, inalcanzable para los seres humanos, y donde habitan seres primigenios, que son totalmente desconocidos, pero que siempre estuvieron allí, presentes, desde antes del comienzo de la humanidad. ¿Y tú conocías de este autor? Escribe lo que sabías o no sabías de él en los comentarios. Suscríbete para más contenido relacionado y recuerda que todos los sábados a las 6 de la tarde leemos un relato de Lovecraft. No descarto leer otros relatos de otros géneros o autores, pero todo depende de ustedes y su apoyo a este humilde canal emergente. Antes de irme, si te gustó el video, dale un clic en el botón de me gusta y suscríbete para más historias y también para más biografías de otros autores. Y si no te gustó, dale 3 veces para poder saberlo y tenerlo en cuenta. Yo soy Border y esto fue Al Borde de un Café. Nos vemos en otro episodio aquí en Borderliner. Nos vemos, chau chau.